parece, comenzamos con el panel número 5, cuyo título es Alcance del control permanente planificado y del control permanente no planificado. Bien, en primer lugar, nos presentamos. Mi nombre es José Castejón, soy director de la Oficina Nacional de Auditoría de Dirección General. A mi derecha tengo a Ignacio Pérez, soy interventor de la Comunidad Valenciana, y a mi izquierda a Antonio Muñoz Juncosa, interventor del Ayuntamiento de Barcelona. Y entre los que vamos a intentar dar un poquito de visualización a este problema de alcance y de fijación de los contornos de la figura del control permanente. Pues bien, la motivación de este tema básicamente está constituida porque el artículo 29.2, cuando define lo que es el control permanente, lo define de una manera muy similar a lo que se establece en la Ley General Presupuestaria, la Ley 43/2003, que regula el control que se ejerce de la Intervención General de la Administración del Estado. Señalando con carácter general que es un tipo de control que va a afectar no solo a lo que es el cumplimiento de la legalidad, que es algo implícito al funcionamiento de los órganos de control, sino que es un tipo de control que está más enfocado a un análisis de la gestión económico-financiera y de la mejora de la gestión pública a través de los informes que se emiten. El problema que se plantea en este artículo es que el control permanente no solo incluye aquellas actuaciones incluidas en el plan anual de control, es decir, aquellas actuaciones que voluntariamente el órgano de control interno, con base en una evaluación del riesgo existente de la gestión pública, decide realizar, sino también que incluye todas aquellas actuaciones atribuidas al órgano interventor por el ordenamiento jurídico. Y es aquí donde empezamos a plantearnos a qué se refiere esa expresión, ¿no? Ella complementarlo con el artículo 32, cuando él señala, de una manera también consistente con el artículo 159 de la Ley General Presupuestaria, que dentro de las actuaciones de control permanente, en este caso, la Ley General Presupuestaria terminológicamente lo llamamos financiero permanente, se incluyen actuaciones que, atribuidas por el ordenamiento jurídico al interventor delegado, en ese caso, en el caso estatal, en el caso del ámbito local al órgano interventor, están constituidas o obligadas por alguna norma de carácter presupuestario o relacionada con la gestión económico-financiera. Pero lo que vamos a intentar delimitar aquí es precisamente a qué nos estamos refiriendo con este conjunto de actuaciones que forman parte del control permanente y que debemos de tratar como si fuera un control, porque lo que es cierto es que en el ámbito de las intervenciones, sobre todo locales, hay un conjunto de atribuciones legales, un conjunto de atribuciones normativas, de funciones o competencias atribuidas que están lejanas a lo que sería la mera gestión económico-financiera, que es en lo que se basan los órganos de control. Pues bien, una vez fijado parcialmente el contorno, la idea que queremos plantear por una parte es delimitar a qué nos referimos con ese alcance que está fuera del control permanente y posteriormente también intentaremos delimitar qué es lo que está dentro de ese control planificado, delimitando el control no planificado para finalizar con un conjunto de conclusiones. Yo ahora doy paso a los expertos en esta materia, fundamentalmente, en primer lugar, Antonio Muñoz Juncosa, que nos va a dar la visión de un punto de vista netamente local, yo soy el interventor del Ayuntamiento de Barcelona, y posteriormente daremos paso a Ignacio, que es viceinterventor de la Comunidad Valenciana, que nos dará esa óptica, aparte de toda la trayectoria que tiene en el ámbito de la formación en el ámbito local y la conexión que tiene con el mundo local, su visión también desde el punto de vista de la comunidad autónoma. Y yo sin más, Antonio. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Nos toca entrar en este tema un poco árido de lo que puede parecer, en cierto modo, una discusión un tanto bizantina, pero que al final no lo es tanto. Esta transparencia, desde que empezó a moverse los albores de 424 hasta su entrada en vigor, posteriormente las innumerables jornadas, ponencias, congresos a los que hemos asistido, a los que hemos participado, esta transparencia es muy habitual. Pero hoy nos tenemos que centrar en esta parte de aquí. Como ha dicho Jorge, las intervenciones locales tenemos una serie de funciones que son no estrictamente funciones de control por el arrastre histórico de los más veteranos de recordar la instrucción de contabilidad, las leyes, los Real Decreto 32/76, etcétera, etcétera, que configuraban al interventor como jefe de los servicios económicos de la corporación. Le atribuía por un lado el control, pero por otro lado también competencias muy importantes de gestión. Y el legislador
no ha acabado de zanjar, porque incluso tenemos en el Real Decreto 128/2018, que ya debería estar perfectamente alineado con la última tendencia, no hace falta que os recuerde la estabilidad presupuestaria, la Ley 27/2013, el reglamento de control interno, el 424, por supuesto, pero sigue teniendo este pequeño eje de la concepción histórica de lo que era el interventor local, cuando no en el artículo 5 de las competencias del interventor, sino es curioso, en el artículo 4 de las competencias del secretario, hace referencia a que el secretario, junto con el interventor, asistirá, eso sí, solo cuestiones procedimentales, al alcalde en la formación del presupuesto. ¿Qué tiene que hacer aquí el interventor? Basta, creo yo, con que el secretario le diga, pues mira, el aparato de presupuesto requiere mayoría absoluta en el pleno, o si no tienes mayoría absoluta, pues date tu cargo con la cuestión de confianza, pero claro, solo tienes 2 cartuchos en cada una. Bueno, esto, en el caso del legislador estatal, aún se mantiene. Luego entraremos en algún caso, pero así como las competencias en materia de haciendas locales son del Estado, la reserva del 141 de la Constitución está clara, lo que es cierto es que en nuestro país coexisten con la regulación estatal con competencia exclusiva en materia de haciendas locales, por lo tanto, el 424 es completamente estatal, coexisten 17 ordenamientos locales, más con mayor o menor intensidad, y con una intensidad prácticamente al 100% desde la sentencia del Constitucional del 98, con competencia total y absoluta en materia urbanística. Y aquí en materia urbanística es donde vamos a tener uno de los principales problemas de la concreción del alcance del control financiero planificable, no planificable, que va a ser una cuestión compleja, que no va a ser sencilla de resolver y que a mi juicio va a costar, porque Jorge ha hecho referencia a los 2 artículos clave. El artículo 29.2, el ejercicio de control permanente, comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se incluyan en el correspondiente plan de control financiero, como las actuaciones que sean atribuidas en ordenamiento jurídico al órgano interventor, y el párrafo segundo del artículo 31 más o menos reitera, porque el contenido del artículo 29 le dice: el plan de control financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal, y no concreta nada más. Corríjame, Jorge, por favor, si me equivoco, pero no tenemos el paralelismo exacto en el 2188/95. Con lo cual, aquí ya tenemos un primer problema de encaje. La idea es que, como consecuencia de este panel, podamos ir concretando actuaciones, pero realmente, desde el punto de vista sistemático, aquí tenemos un primer problema. ¿Cómo podemos, a mi juicio, intentar deslindar el problema? Bueno, ahí está, perdón, a la luz está. Bueno, aquí tenemos muy claro, ya esto, no de ahora, sino de antes, lo que es el ejercicio de la función interventora. Pero no debemos olvidar que nosotros nos encontramos más o menos en la situación en la que se encontró la Administración del Estado en 1977, cuando aprueba la Ley General Presupuestaria. La Ley General Presupuestaria introduce una nueva forma de control interno, que es el control financiero, de una administración acostumbrada a un único sistema de control. Control que equivalía a función interventora. Y en nuestras corporaciones, en general, control sigue equivaliendo a función interventora. El informe del Tribunal de Cuentas de 2006 de la Creencia. Muy pocas corporaciones locales hacían control financiero. Y hoy en día, ahora me lo ha comentado algún compañero, ayuntamientos importantes siguen sin hacer control financiero. Pero bueno, hay que dar el tiempo. ¿Cómo podemos empezar a distinguir, excluidas las funciones de la función interventora, que tenemos todos muy claro que es, empezar a deslindarlo entre control permanente y control no permanente? Al final, el objeto del control permanente, pues yo creo que
Lo primero que tenemos que tener claro es que nuestras competencias recogen, junto a la función interventora, unas competencias de informe. Evidentemente no es lo mismo ejercer la función interventora, que al final es un acto administrativo, decir si se ajusta, lo que dice la ley general presupuestaria y la ley de haciendas locales, o no, a la legalidad misma. Aquí, en un informe de 1995 que decía la IGAE, el interventor no añade nada. Evidentemente no añadimos nada. Lo único que añadimos es una firma sin nada más. Mientras que en el informe, el valor que añade no solo el interventor, sino cualquiera que informa, es que ilustra al órgano decisorio en la materia que debe decidir. Por eso las consecuencias son completamente distintas cuando falta un informe, tal como prevé la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede dar lugar a la responsabilidad del funcionario que me informa, pero cuando se omite la función interventora hay todo un procedimiento de emisión de fiscalización. Esto lo tenemos claro, pero los informes, ¿por qué emitimos los informes? En primer lugar, porque nos lo pide una norma legal. Entonces esto colisionaría o incluiría todo tipo de informes dentro del juego de los artículos 29 y 31 del Real Decreto 424. Pero no todos los informes tienen el mismo objetivo cuando el legislador establece la necesariedad de un informe por parte del interventor. La función básica del interventor puede tener de asesoramiento, lo vemos constantemente en la legislación local, pero las funciones del interventor básicamente son de control. Y ya tenemos una categoría intermedia entre función interventora y el puro y duro informe simplemente para asesorar, que es aquí donde vamos a tener el problema al delimitar el alcance de control para nosotros, control permanente. Yo creo que aquí es uno de los pocos casos en los que en el ejercicio del control interno nos puede ayudar la jurisprudencia. Y conforme vayamos hablando, yo creo que nos veremos reflejados los interventores locales en algunos casos. Me voy a referir a dos sentencias del Tribunal Supremo, de abril de 2000 y de 14 de mayo de 2003. Son unas sentencias de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que versan sobre la Ley 43/98 de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en la aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas. Al acabar la guerra, el gobierno se incautó de las propiedades de los partidos que formaban el Frente Popular y posteriormente, instaurada bajo el régimen constitucional, el Estado consideró que lo conveniente, que lo justo era devolver a sus antiguos propietarios estos bienes. Esta ley se desarrolló por el Real Decreto 610/99 de 16 de años. En el artículo 12 establecía con carácter preceptivo dos informes, uno de la Abogacía del Estado y otro de la Intervención General de la Administración del Estado. Cuando el bien existía, se restituía directamente y ya estaba, no tenía ninguna trascendencia presupuestaria, se devolvía el bien hasta que acreditaba la propiedad, y estos dos informes preceptivos se basaban en si realmente tenía títulos suficientes para exigir esta devolución. Pero cuando había que compensar, el informe de la Abogacía del Estado era un informe preceptivo, pero claro, la Intervención General de la Administración del Estado sí que tenía que intervenir en todo el procedimiento de ejecución del gasto para compensar a quienes se habían visto privados de su bien y no se le podía restituir innatura. El Supremo lo que dice es, según el designio reglamentario, precisamente para contar con una opinión cualificada desde el punto de vista político y financiero, el Consejo de Ministros, que actúa en el ejercicio de potestades estrictamente regladas, yo creo que aquí está la clave, no puede separarse, si no es motivadamente, de los dos informes. Os omito el resto de las sentencias si os interesa. La cita es 12 de mayo lo vuelvo a repetir, 12 de mayo de 2003. Aquí vamos a tener, yo creo, el primer criterio para limitar
si un informe forma parte del control permanente o no. Cuando informamos para el ejercicio de una potestad estrictamente reglada. Cuando el ordenamiento jurídico coloca el interventor local como paso previo al ejercicio de una potestad reglada, por lo tanto, con una solución jurídica justa, única. No puede haber dos soluciones buenas, solo hay una. Y un segundo caso, también muy habitual en las administraciones locales, es que nosotros no solo informamos para nuestros órganos, no solo informamos para el ayuntamiento. Tanto el legislador autonómico como el estatal nos colocan muchas veces como cabeza de puente en la administración local. Hay unas facultades más o menos intensas de tutela en determinados casos y informamos, evidentemente, para que el alcalde y el pleno puedan formar juicio de una manera más correcta, pero también para que la administración estatal o la administración autonómica tengan los datos que ellos consideren más convenientes. De todos modos, recordad que esta situación en la que se nos coloca por parte del ordenamiento estatal y los distintos ordenamientos autonómicos, que nace de una desconfianza hacia el ayuntamiento, esto es así, hacia el alcalde, también nosotros sufrimos una cierta desconfianza. Recordad que el 174 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico autoriza a los alcaldes a pedir informes y dictámenes, aún en el caso de informes preceptivos de secretario o de interventor. Bueno, la verdad es que hoy en día esta facultad apenas se está usando, pero en el ordenamiento jurídico existe. ¿Qué ejemplos podemos tener de informes difícilmente clasificables? Bueno, pues en la legislación patrimonial tenemos bastantes ejemplos de este tipo que va a ser muy difícil situarlos. Hay algunos claros, por ejemplo, el Reglamento de Patrimonio de los Entes Locales de Cataluña, y está repetido en otras comunidades autónomas, pues hace que el interventor tenga que emitir un informe sobre el presupuesto del deslinde de los bienes. Recordad la facultad que tienen las administraciones públicas y en concreto las corporaciones locales sobre el deslinde de oficio de sus propiedades. Bueno, pues esto será un informe normalito y corriente, es informar un presupuesto. Ahora, los informes previos, por ejemplo, a la posibilidad de enajenación de valores mobiliarios, esto ya puede ser más complicado. Luego entrará Ignacio. Los informes sobre el crédito, aquí hay una administración de tutela que quiere para algo el informe del interventor. Esto también será más complicado. Y no entro en, ya en todo caso, entre Ignacio y luego en el coloquio acabaremos de concretar todos los informes derivados de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Otro punto complejo es los informes del 85.1 de la Ley de la Administración Local sobre prestación de servicios, y luego tenemos un magma difícil de clasificar, que son los distintos ordenamientos jurídicos autonómicos en materia de suelo. Hay alguna referencia que puede servir para todos, porque están bueno, más o menos regulados con cierta amplitud en el Real Decreto Legislativo 7/2015, para entenderlos, la ley del suelo, para no leer lo complejo que es toda su definición legal. Porque aquí tenemos, y el Tribunal de Cuentas nos lo ha recordado varias veces, unos patrimonios adscritos a unos fines y que solo pueden destinarse a esos fines. Y luego tenemos un supuesto clásico, que ya llevamos viviendo muchos años, que es la elección de los sistemas de actuación. Económicamente es neutro, no es neutro. Teóricamente debería ser neutro, pero tiene unas consecuencias económicas y jurídicas muy importantes. Y las normas incluidas en los planes no acaban de ayudar, porque yo he visto diversos instrumentos de ordenación en los que, por ejemplo, cuando el sistema utilizado es el de compensación, como la administración actuante tiene derecho a recibir la obra en plenas condiciones,
el instrumento de planificación decía que el interventor fiscalizaría asistiendo a la recepción material de algo que no ha pagado y que no pagará, que evidentemente si aquello está mal hecho pueden derivar consecuencias económicas, pero que desde el punto de vista jurídico no las tiene en absoluto. Evito la tarjeta amarilla, muchas gracias y luego acabaremos de comentar. Bueno, muchas gracias, Antonio, sobre todo por la parte temporal. Yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo una palabra que yo no he citado y que en la discusión que hemos tenido preparatoria sobre todo esto, yo creo que es una palabra que ha salido bastante y es por qué todos los ordenamientos jurídicos están tratados de asignación a entes locales. Esa palabra ya que responde a un concepto de desconfianza. Yo creo que es un tema muy interesante ese concepto que luego seguramente volveremos. Ahora, por favor, Ignacio, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, dar gracias a la organización por haberme invitado. Me encuentro muy cómodo con tanto intervento de organización local. Yo con Javier de Miguel nos dedicamos a dar una serie de cursos en todo el Levante. Y gracias también a Jorge por llamarme, por coordinar esta jornada. Bueno, el objeto de mi presentación va a tener dos versiones, la versión local y la versión que tenemos en la comunidad autónoma nuestra. Entonces, como veis ahí, la presentación va a constar vamos a hablar del control, los criterios que se están utilizando, tanto para la administración local como por la administración autonómica, para realizar el control financiero. Tanto, en primer lugar, poder distinguir cuáles son las actuaciones de control financiero, y en segundo lugar, un tema nuevo que ha surgido con el decreto que nosotros en la administración no lo teníamos y que hemos introducido. Estamos en la Comunidad Valenciana haciendo la nueva instrucción de control financiero permanente y hemos introducido los conceptos de programable, planificable y no planificable. Y también, como consecuencia de dichas actuaciones, cómo vamos a elaborar los informes y cómo la nueva ley nos está poniendo otra serie de informes que, si me da tiempo, lo comentaré. Como pueden ser la supervisión continua y los informes que ya hemos empezado a emitir este año de lo Unesco. Y después intentaré dar el modelo que tenemos actualmente en la Comunidad Valenciana con el plan anual de control financiero permanente que estamos terminando en estos momentos. Les quiero hacer una pequeña introducción y comentaros que el control en la gestión económico-financiera del sector público de las administraciones locales podemos distinguir dos tipos de controles, el control externo y el control interno. El control externo en la mayoría de las comunidades viene realizado por las OCE, en nuestro caso por la Sindicatura de Cuentas y en la mayoría de vuestros ayuntamientos por las cámaras de cuentas. Y después tenemos el control interno, que lo hace por la Intervención General Municipal y con la nueva definición que ya hace la Ley de Bases y el decreto 424 de órganos interventores. Solamente un punto de los OCE. Yo creo que los OCE son unos órganos de control externo, que los tenéis vosotros, los tenemos nosotros, y yo creo que cuando se os hace un control, una auditoría por parte de los órganos de control externos, tenéis que entender que es para reforzar vuestra posición. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con la Sindicatura de Cuentas de Valencia y hacemos los trabajos a la limón, sobre todo los de auditoría. Es decir, participamos, nos reunimos y yo creo que cuando vayan, y no pertenezco a la Sindicatura de Cuentas, cuando vayan a haceros una auditoría creo que es un trabajo que va a reforzar nuestro control. Y después, como os he dicho, el control interno que tiene delegado la intervención local. Como veis aquí, el control interno lo podemos dividir en función interventora y control financiero. Pongo esa diapositiva para poder marcar cuáles van a ser las actuaciones que vamos a realizar de control financiero. Como veis, la gran diferencia es que la función interventora se realiza antes de aprobar los actos y el control financiero siempre a posteriori. Y la gran diferencia que nosotros no teníamos en nuestra ley general, en la ley general postal y la ley de Hacienda, es que directamente nosotros tenemos el control financiero permanente y la auditoría pública. A vosotros os han metido el concepto de control financiero, del cual depende tanto el control financiero permanente como la auditoría pública. Y la gran diferencia, que vosotros no estáis todavía acostumbrados a utilizar el control financiero permanente, es que el control financiero permanente es
se realiza durante todo el ejercicio, de forma continua. Es decir, si se ha dado un trienio, la función interventora lo que haría sería revisar el trienio, revisar que reúne los requisitos legales y contabilizarlo. Y en el tema del control financiero permanente lo que se tiene que hacer es se contabiliza el trienio y después se revisa. Pero se revisa continuamente, no hay que dejar como hacemos la autoridad que pase el ejercicio. Mis compañeros, que yo coordino todos los informes de control financiero de todas las intervenciones delegadas de la Generalitat Valenciana, lo que hacen es, se esperan al final, no. La función de control financiero permanente, como su nombre indica, es continuo alrededor del ejercicio. Y después, bueno, las auditorías son las típicas que realizamos todos. Nosotros realizamos los 3 tipos de auditoría dentro de la Comunidad Valenciana y después os explicaré un poquito, si nos da tiempo, cómo es el procedimiento que estamos utilizando. Bueno, el gran dilema que nos surge ahora es decir, ¿qué actuaciones son de control financiero? Es decir, ¿qué actuaciones se pueden considerar que son de control permanente? ¿De acuerdo? Entonces, como veis ahí, vuestra legislación os da una serie de informes que se le asigna al interventor, yo creo que el plan garantista, porque necesita alguien que controle, entonces piensan que el interventor es el que puede realizar en buena medida. Y como veis, hay una serie de informes que hace la intervención, pero a la hora de considerar que si es de control financiero permanente o no, lo que hay que ver es el ámbito del control interno. ¿Qué dice el control interno? El control interno lo que nos dice es que el objeto es la regulación de la actividad económico-financiera de la entidad. Es un concepto muy importante, teniendo en cuenta que dentro de la actividad económica hay que entender el concepto de gestión presupuestaria, que está incluido dentro de la actividad económico-financiera de la actividad que realiza el control interno dentro de la entidad. Entonces, ¿qué actuaciones son de control interno? Todas aquellas que tienen contenido económico. Todas aquellas que no tengan contenido económico no son actuaciones de control interno ni de control permanente. Entonces, sabéis que la función interventora la tenemos totalmente tasada y totalmente regulada. Tenemos un acuerdo de extremos especiales para comprobar o hacemos la fiscalización plena, pero todo lo que no entre dentro de la función interventora está considerado control total. Todas aquellas situaciones que no sean de función interventora nos las vamos a llevar al ámbito del control permanente. Entonces, ¿qué diferencia hay muy importante entre la función interventora y el control financiero permanente? El segundo aspecto, que es a la hora de realizar las actuaciones, de fijar si cumplen los principios de buena gestión financiera y los principios de las famosas 3 Es: eficiencia, economía y eficacia. Entonces, la gran importancia que tiene esta nueva modalidad de control permanente es que todos aquellos informes de carácter económico que realice una intervención que no sea función interventora tienen que ir plasmados en el informe de control financiero. Digo, en el informe de control financiero permanente, ¿de acuerdo? Entonces, antes de entrar a explicar lo de programable, no programable, planificable o planificable, quiero hacer una mención a aquellas actuaciones que marca vuestro artículo 32, que son las actuaciones que tiene que cumplir. En primer lugar, como la función interventora, tenemos que hacer una verificación del control de legalidad. En segundo lugar, un seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación de los cumplimientos de los objetivos asignados. Es decir, la famosa palabra, ¿quién gasta? ¿En qué se gasta? Y sobre todo, ¿para qué se gasta? Es una de las funciones que nosotros dentro de nuestra comunidad estamos viendo para poder realizar después las auditorías operativas. Después, la comprobación, gestión y situación de tesorería, tener en cuenta cuando un ayuntamiento es pequeño se le puede hacer, cuando es un ayuntamiento grande como nosotros o como es una comunidad autónoma y mucho más el Estado, tenemos unidades especiales que se dedican a realizar ese tipo de comprobación. Que es en la Generalitat Valenciana es la de intervención del Tesoro. Y después todas aquellas normas
que vienen previstas en toda la normativa presupuestaria y reguladora de la gestión económica. Son informes que nos marca la ley y veremos dónde los marcamos dentro de las actuaciones de control permanente. Es mucho más dinámico que la función interventora. Los que veníamos, yo vengo de la administración militar, entonces teníamos la legislación estatal, y desde el 95 estamos haciendo control financiero permanente. Entonces, a vosotros os sorprende que sois nuevos en esas áreas, pero los que venimos del Estado, desde el 95 tenemos la exigencia y ha ido variando mucho el tipo de control. Yo creo que actualmente es mucho más razonable el tipo de control financiero permanente que se realiza siguiendo las guías de la IGAE como mejor que el que teníamos antiguamente. Y después hay una parte que se modificó con la Ley General Presupuestaria del 2012 y nosotros la incluimos en nuestra Ley de Hacienda del 2015, que lo que viene a decirnos es toda esa información que recibimos de los distintos gestores es la real de la entidad que estamos fiscalizando, que estamos controlando. Entonces, el caso típico de que nosotros nos hemos esmerado mucho porque vino la Comisión Europea, nos metió una multa de una cuantía muy elevada, era porque no llevamos el control de facturas. Entonces, nosotros teníamos un problema en la sanidad, teníamos muchos servicios injustos y lo que se nos echaba en cara es decir, no que tuviéramos facturas de cajón. Lo que se nos recriminó y nos multaron era porque no llevamos control. Nosotros en la Comunidad Valenciana creo que fuimos la primera o la segunda comunidad que teníamos un registro de facturas. Y mi equipo, yo llevo una unidad especial que llevo control financiero permanente y auditoría pública, revisamos todas las facturas de toda la Comunidad Valenciana. Todas las contamos todas. No os digo la barbaridad de millones que teníamos sin registrar. Entonces, las registramos todas y pudimos saber cuál era el valor de la cuenta, la famosa 413, que no lo conocíamos. Entonces, desde 2012 nosotros tenemos. Entonces, la IGAE, a través de 2012, hizo esa modificación en la ley general presupuestaria. Bueno, si me da tiempo, diré cómo hacemos el control de la última parte. Bueno, ¿qué puede consistir? Bueno, aquí está en la segunda parte del artículo 32, las cosas que pueden consistir las actuaciones, que lo vamos a pasar, y después me voy a centrar en el tema central de este panel. La clasificación de las actuaciones de control permanente, cuáles son planificables y cuáles no son planificables. Choco un poco con el concepto que tenemos los que llevan mucho tiempo haciendo control financiero permanente. Entonces, vamos a empezar por las no planificables. Las no planificables son aquellas derivadas de una obligación legal, pero que tienen dos requisitos. Se efectúa en el momento y en las condiciones que establece una normativa. Por ejemplo, el informe que hacemos es una modificación presupuestaria. Los informes que hacemos a la hora del informe que como vocales de la mesa de contratación, las deudas comerciales, el informe que nos obliga la ley a hacer de las facturas. Y en segundo lugar, que no tiene procedimiento contradictorio. Yo hago el informe, lo remito al órgano de gasto y no tiene procedimiento contradictorio. Fijaros, se realiza en el momento, es decir, que se realiza antes de aprobar los actos. Es decir, yo hago el informe de modificación presupuestaria, el órgano de gasto revisa el informe y aprueba modificación presupuestaria. Por eso digo que choco un poco con el concepto de actuaciones de control permanente. Y después tenemos las planificables. La gran diferencia es que las planificables van incluidas en el plan anual de control financiero. Yo os tengo que decir, sinceramente, que cuando me llamó Jorge y expuso el panel que teníamos que hacer, nosotros, la parte de abajo, no la hacíamos. Las no planificables no las ponemos en el informe. Y cuando hemos estudiado el tema y sobre todo las circulares que la IGAE, hemos para nuestra instrucción de control financiero permanente para poder incluir las no planificables, porque nosotros en los informes, llevamos haciendo informes, primero de control financiero, después se llama control financiero posterior y después control financiero permanente, nunca hemos incluido esa parte en los informes. Entonces, las actuaciones reales
El control financiero son las verificables. ¿Y qué características tienen? Que son a posteriori siempre. Y se realizan a lo largo de ejercicio, de forma continua. En segundo lugar, tienen informes y tienen la opción de darle, que tengan la gestión, la opción de hacernos alegaciones. Y que tiene un procedimiento contradictorio. Entonces, hemos cambiado un poquito. Antes, cuando teníamos un problema, un informe de control financiero permanente, se ha comentado en algún foro, que teníamos el informe de actuación, que era al final el superior órgano administrativo dentro de la organización. En nuestro caso era el Consejo en el Estado, ese Consejo de Ministros, y en vuestro caso sería el Pleno, que es el que decide cuál es la opinión. La ley general presupuestaria ha quitado el informe de actuación y ha cambiado el informe de actuación por el plan de acción, que nos da, yo creo que nos da una habilitación más y nos refuerza nuestra función interventora. Entonces, como veis, dentro de las actuaciones de control financiero permanente, el origen puede ser derivado de la obligación legal y otras que selecciona el órgano de control por el famoso análisis de riesgos. Entonces, estas son las conclusiones que he sacado yo del tema, que lo dejaremos para el final para comentarlas, y esto es cómo quedan las actuaciones que se realizan dentro del control financiero. Por una parte, vamos a olvidarnos del tema de las actuaciones que hacemos en la auditoría pública y nos centramos en el control financiero permanente. Como veis ahí, el control financiero permanente, tenemos las actuaciones planificables, que pueden ser obligaciones liberadas de obligación de legal, por ejemplo, los excluidos. Dice nuestra obligación de la pública, la nuestra, y la ley general presupuestaria, que quedan excluidos de fiscalización previa los fondos menores y se sujetarán a un control financiero posterior, a un control financiero permanente. Anticipos de caja fija, vosotros lo tenéis un poco más restricto que nosotros, y nosotros, la ley de Hacienda Pública, nos dice que quedarán excluidos de fiscalización previa y se sujetarán a control financiero permanente. Esas son las actuaciones derivadas de la obligación legal. ¿Y cuáles son los análisis de riesgo que estamos haciendo actualmente? Son aquellas actuaciones que realizamos sobre gastos no sujetos a fiscalización previa que consideramos que tienen un riesgo a la hora de su tramitación. Y como veis, al final están las actuaciones no planificables, que también vienen de obligaciones legales que no son voluntarias, porque lo que nos dice en los excluidos es decir, y se superará un control, pero no dice el 100%, ni la muestra del 80, el 90 o el 40, es decir, nos da la oportunidad de nosotros elegir el tamaño de la muestra que vamos a evaluar. Entonces, las que están abajo, que sí que van al informe de control financiero permanente, pero que no se incluyen dentro del plan anual de control financiero permanente. Ese es un ejemplo de la Comunidad Valenciana. Este es el anexo. Nosotros, desde hace muchos años, publicamos en nuestro portal de la Intervención General y de Transparencia de la Comunidad Valenciana todo lo que hace la intervención. Es decir, todos los informes de auditoría los tenemos colgados, todos los planes anuales tenemos colgados, tanto la resolución como el anexo. Este es el anexo de control financiero permanente, para que veáis un ejemplo. Entonces, como veis ahí, el punto primero, este es de análisis de riesgo. Nosotros lo que hacíamos hasta el año pasado era que nosotros sujetábamos a control financiero permanente contratos y subvenciones. Expediente de contratación y subvenciones. Entonces, claro, lo que se trata es de los pocos recursos que tenemos, emplearlos de forma eficiente. ¿Cuál es la forma eficiente de emplearlos? Aquellas áreas de gasto que no estén sujetas a fiscalización previa, porque si están sujetas a la fiscalización previa, ya lo vemos, y entonces, aunque diga los requisitos a comprobar que los criterios son objetivos y están en función al objeto del contrato, pero todo mira que están justificados. El precio estimado, todo el mundo cuando fiscaliza un expediente analiza que el precio es estimado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado, y eso lo hemos aprendido de la IGAE, en la última reunión de intervenciones generales. Entonces, hemos modificado el plan y ahora actualmente vamos a analizar aquellas áreas que no están sujetas a fiscalización previa. Por ejemplo, la cuenta justificativa. Dentro de la Administración General Valenciana no se fiscalizan los justificantes de una cuenta justificativa de subvenciones.
La mayoría de las comunidades tampoco se justifican. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad. Entonces, lo que hemos puesto es cómo justificarlo. Como veis ahí, nosotros somos muy prudentes. Las intervenciones delegadas, menos las grandes como Madrid, Barcelona o Valencia, las intervenciones nuestras son más potentes que las de un ayuntamiento. Entonces, como veis ahí, le pedimos 3 expedientes, pero no le decimos que hagan los 3 expedientes al 100%, no. Le decimos que dependiendo de los medios que tenga cada intervención delegada, dentro de los 3 expedientes, una concesión directa, un capítulo 4 y un capítulo 7, que él, bajo su criterio de interventor, siguiendo el criterio del auditor, del juicio del auditor, que seleccione lo que él considere. Lo que es fundamental, y le digo yo a todos los interventores que dependen de nosotros, que es importante el plazo. No puedes intentar abarcar mucho y hacer un informe fuera de plazo. Hay que cumplir los plazos. ¿De acuerdo? En el segundo lugar, nosotros tenemos una serie, que vosotros podéis utilizarlo también, sustitución de la fiscalización previa por control financiero permanente. Entonces, nosotros tenemos una serie de gastos, sobre todo de capítulo 1, y últimamente nosotros tramitamos muchos enriquecimientos injustos, es decir, se están realizando una serie de gastos de un volumen muy elevado sin fiscalización previa. Antes, después, volvían a la mesa de interventor y lo volvíamos a fiscalizar con el informe. Ahora lo sujetamos hay un acuerdo del gobierno valenciano y lo sustituimos. Es la página web de la Generalitat Valenciana, tenéis todos los planes y los informes de resúmenes. Y entonces, y para terminar ya, esos informes que ya que tengo tiempo, y deciros que estamos, esos son 2 informes más característicos que tenéis actualmente vosotros ahora, que es el plan de acción y cuando tenéis el deber de denuncia en caso de que encontréis responsabilidad. Nosotros llevamos ya 30 informes con la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, una recomendación a todo el mundo. Si cualquier interventor, y que no me digan, que cualquier interventor detecta que hay un alcance, después de la experiencia que hemos tenido nosotros con la Fiscalía, os recomiendo al Tribunal de Cuentas. Como siempre hay un alcance, cuando veis que existen responsabilidades, suele haber un alcance, yo recomiendo que uséis primero la vía del Tribunal de Cuentas. Ya el Tribunal de Cuentas, si considera que tiene que mandarlo a la Fiscalía, lo manda a la Fiscalía. Pero os digo que estamos sufriendo mucho el tema de la Fiscalía y las denuncias, y nosotros creo que son de las pocas comunidades que tienen un convenio con la Fiscalía Anticorrupción y con el Poder Judicial, por la cual tenemos el deber de colaboración. ¿Qué está ocurriendo? Que todo lo que llega a la Fiscalía Anticorrupción o a la Fiscalía de Delitos Económicos nos mandan informes. Y el problema no es hacer el informe, que eso se hace. El problema es después ir al juzgado y defenderlo. Y después, en cuanto a la parte planificable voluntaria, ahí sí que nos encontraríamos en ese marco de evaluación de riesgo. Fuera de esto, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues actuaciones diversas. En el ámbito estatal tenemos la suerte de que en nuestro norma reguladora se asigna este control financiero permanente a las intervenciones delegadas, con lo cual, cuando alguna norma hace alguna mención a informes de intervención general, no se incluye dentro del control permanente lo que sí pasa en el caso de las intervenciones locales, con lo cual hay una inflación en cuanto a los informes. Y esto, como decía acertadamente Antonio, se basa mucho en la desconfianza que hay hacia el poder local y el exceso de confianza que hay hacia los órganos de intervención como órganos profesionalizados. Y yo creo que por eso tenemos esta problemática en cuanto a la correcta definición y al exceso de informes, ¿no? Yo creo que ese exceso de cariño que tienen los interventores locales, no siempre el cariño es bueno, Ignacio, y por lo tanto yo creo que ese supuesto del cual estamos generando un volumen de informes muy significativo debe ser corregido. Finalmente, en cuanto a estas consultas, yo sí que me gustaría centrarnos en una, concretamente una que hace mención a una delimitación del concepto de control, y ahí sí que me gustaría señalar una cuestión, y es que para nosotros el control permanente es un control que se realiza siempre con posterioridad. No defendemos la sentencia de un control previo. Lo que existe como informes previos para nosotros no es en esencia control, y de hecho en nuestra propia normativa tenemos asistencias a mesas, asistencias a juntas de contratación, participación en pruebas judiciales de expropiaciones o informes de modificaciones presupuestarias que a día de hoy es control conceptualmente en nuestra normativa, pero que efectivamente quiebra con lo que sería un funcionamiento propio y normal de control interno.
Porque de hecho lo que nos planteamos muchas veces es, si no tenemos un procedimiento contradictorio, estamos hablando de control, si mi voz o mi voto vale lo mismo que cualquier vocal, yo tengo una capacidad de control. Si yo hago un informe sobre la modificación presupuestaria, no estoy analizando la gestión se va a realizar con posterioridad, yo no estoy gestionando el presupuesto en ese momento. Por lo tanto, todas estas cuestiones, yo creo que además de generar los problemas de independencia, en cuanto a que actuamos en diversas fases a través del procedimiento, son cuestiones que a futuro deberíamos evolucionar hacia un concepto de control financiero permanente un poco más asociado a lo que es la mera actuación de control y abandonando esas actuaciones colaterales que yo creo que constituye un poco el concepto, ¿no? Entonces, con estas recapitulaciones que teníamos pactados entre los tres, yo si queréis damos 5 minutos aproximadamente de preguntas, si hubiese alguna, y si no, por supuesto, Ignacio, Antonio. En ese caso, yo agradecer a los ponentes de la participación y la colaboración que nos ha prestado para intentar delimitar el concepto y, por nuestra parte, muchas gracias por la atención.